Buenas tardes, damas y caballeros. Es 31. Hoy me di 2 días de descanso, pero están pasando cosas interesantes, así que decidí grabar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la llamada flota en la sombra, sobre el shock que ahora sienten todos los que participan en esto, los que transportan productos petroleros no autorizados, la flota en la sombra. ¿Qué es eso? Este es un grupo de barcos que últimamente transportan principalmente petróleo ruso y antes de eso, durante bastante tiempo, transportaban petróleo venezolano e iraní. El esquema consiste en ocultar al verdadero propietario detrás de una red de empresas ficticias y banderas convenientes, y así evadir las sanciones. Cuando un barco así entra a algún puerto, ellos no quieren que nadie sepa que ese barco está entrando ahí. Apagan todo tipo de balizas de navegación y se van a la sombra, por eso lo llaman la flota fantasma. Luego regresan y las vuelven a encender. Como diciendo, yo no entré a ningún lado. Pero bueno, por evadir las sanciones tienes que pagar el precio. El petróleo se vende con un descuento significativo. ¿Y el capitán? Y entonces las compañías navieras que trabajan con estos transportes tienen que incluir una prima de riesgo más alta. O sea, el costo del seguro aumenta mucho. Sin embargo, en un mundo donde la demanda diaria de petróleo es de alrededor de 100 millones de barriles por día, no puedes simplemente sacar del mercado a todos los grandes jugadores. Y bueno, por eso esta flota en las sombras se formó y ahora no desaparece. Dicen que hay de 1.000 a 1.500 petroleros de diferentes tamaños en todo el mundo. Naturalmente, aunque en este momento ya hay unos cuantos menos, ahora son 6 menos. Actualmente 3 procesos importantes ocurren al mismo tiempo. Primero, Estados Unidos, desde Washington, impuso un embargo a Venezuela y ya confiscaron 3 petroleros, 2 de la flota en la sombra y 1 en operación. Lo dije así, legalmente. Pero a la actual administración de Trump eso no le preocupó mucho. Como resultado, cerca de 1 millón de barriles diarios de petróleo venezolano saldrán pronto del mercado. En segundo lugar, los ucranianos demostraron claramente que Motorol. Soy de una región completamente diferente del mundo y lanzarlo desde allá. Últimamente han aumentado los ataques a la flota en la sombra, dejándola fuera de servicio. Creo que hay 2 de esos tanques en el Mar Negro, pero el fin de semana los ataques también alcanzaron a los barcos patrulla en el Caspio, que ni siquiera limitan con Ucrania. Casi hundieron un barco en Rostov del Don. Estos son puertos rusos del Mar Negro. Y también dejaron fuera de servicio otro petrolero fantasma frente a la costa de Libia en aguas internacionales. De esta manera, Ucrania demuestra muy claramente que no es necesario ser una superpotencia para usar drones contra petroleros civiles. Esto rápidamente empieza a encarecer todo, es decir, a comerse las ganancias de todos los que están involucrados en esta flota fantasma. Al mismo tiempo, no está claro si las aseguradoras, que en esencia son entidades estatales de Rusia y China, pagarán en absoluto cualquier reclamación si es que van a pagar, porque la actividad de esta flota es de facto ilegal. Si eres el capitán de un barco, de repente te das cuenta de que existen acciones reales, el riesgo de simplemente perder tu barco. Eso realmente enfría la intención, el deseo de ir a ciertos puertos. Ese es el segundo y tercer punto. Otro petrolero de la flota fantasma se detuvo recientemente debido a una avería justo fuera de las aguas territoriales suecas. Y ahí fue donde ocurrió exactamente lo que les estoy contando. Los suecos subieron a bordo, tomaron el control del barco y descubrieron, ahí los suecos subieron a bordo y tomaron el control y descubrieron. Es decir, Moscú empezó a tratar a la flota en la sombra como un activo estratégico, lo que significa que la van a utilizar en todo el mundo como un activo estratégico. De hecho, estamos presenciando el inicio y la aceleración de la destrucción de la operatividad de toda esta flota, y lo más probable es que sea en todo el mundo. ¿Qué pasará si eliminamos 1.000 de estos barcos de la flota global de petroleros? Inmediatamente habrá una escasez severa de petroleros, lo que hará que el precio del petróleo suba para todos sin excepción. La verdad, sospecho que estos petroleros se usarán sí para transportar petróleo no sancionado, pero digamos, todo puede pasar.
Las sanciones que existen, los países que están bajo sanciones como Irán, Venezuela, Rusia, enfrentarán una caída seria en sus capacidades de exportación, lo cual nosotros celebramos. Es importante considerar un par de cosas. Primero, Venezuela. El volumen principal de su producción es el llamado petróleo pesado con alto contenido de azufre. Es difícil de extraer, procesar y transportar. Cualquier interrupción repentina de los flujos significa que la recuperación de los volúmenes de exportación tomará meses, si no es que años. Y si Estados Unidos está alrededor con su flota, entonces, mientras Estados Unidos no se retire, ese es el primer problema para ellos. Segundo, Rusia y Ucrania no solo atacan la flota petrolera, también golpean toda la infraestructura energética, oleoductos, estaciones de bombeo, plantas que procesan el petróleo. Si Rusia no puede exportar petróleo, para no arruinar sus propios oleoductos, tendrá que detener la extracción en Siberia. Moscú tiene una pequeña reserva, ahí son aproximadamente de 1 a 1.5 millones de barriles por día, pero después de eso tendrán que detener la extracción ya en el norte. Si se cierra un yacimiento en Siberia del Norte, en invierno las capas se congelarán y habrá que perforar todo de nuevo, lo cual lleva años. La última vez que algo así sucedió fue al final en la transición de la era soviética, y entonces la recuperación tomó casi 2 décadas. No es solo un impacto temporal en los precios del mercado petrolero a corto plazo. Estamos hablando de una crisis de varios niveles que afecta simultáneamente tanto al transporte como a la extracción, al menos en 2 países. En este contexto, Irán parece casi como una nota al pie en letra pequeña. Otro punto es que el hecho de que Rusia considere a la flota del Mar Negro como un activo estratégico automáticamente la convierte en una herramienta militar. Alemania y Dinamarca ya acusan directamente a Moscú de que, al hacer pasar estos barcos por el mar Báltico, Rusia los utiliza como plataformas para lanzar drones que sobrevuelan infraestructuras críticas, incluidos aeropuertos en Europa. Si recuerdan, incluso antes del Día de Acción de Gracias, en Europa se informó repetidamente sobre drones que obligaron a cerrar el espacio aéreo. Todos estos son aparatos rusos y provenían específicamente de la flota del Báltico. Al final, Europa y los europeos se encuentran en la siguiente situación, tanto desde el punto de vista militar como económico. Llegan a la conclusión de que esa flota debe ser detenida. Ucrania y Estados Unidos ya están confiscando o destruyendo esos barcos y los europeos probablemente desarrollarán sus propios métodos de influencia más adecuados a sus herramientas. Por ejemplo, abordar los barcos y remolcarlos a algún lugar. Entonces, en un futuro cercano se pueden esperar muchas operaciones de intercepción y detención de esos barcos en aguas europeas, posiblemente. A lo que esperan los ucranianos, se ha encontrado el talón de Aquiles del régimen ruso. Y no solo se trata de destruir la infraestructura petrolera, sino de paralizar completamente o hacer increíblemente poco rentable la exportación de petróleo ruso. En fin, señores, vivimos tiempos muy interesantes y a medida que más de estas historias terminen en explosiones y tiroteos, los mantendré informados hasta la próxima vez.